profesor Nueno, vamos a hacer la mesa redonda que modera el profesor Nueno sobre la lealtad del consumidor y cómo se fomenta. Adrián Escudé, CRO de Secura, Gustavo Lidas, director comercial de InLoyalty y Travel Club, y Masha Gurina, Masha Gurina, que, bueno, ahora se presentará ella porque viene de una experiencia brutal, Cantar, Loyalty, y tenemos todos ellas. Bueno, pues os dejo, estáis todos microfonados, todo listo, pues el escenario es vuestro. Bueno, pues otra vez, buenos días. Y aquí estamos con Masha, con Adrián y con Gustavo. Pues con una agenda bastante abierta sobre lo que vamos a poder hablar. Yo voy a hacer las preguntas en español, tú las vas a contestar en inglés sin problemas y si te tengo que aclarar la pregunta en inglés tampoco hay problema. Y vosotros pues funcionáis en castellano y sin Estupendo. problemas, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar por mi derecha. Gustavo, en Travel Club habéis sido pues probablemente los pioneros en programas de fidelización en España y en la explotación de loyalties. Danos un poco tu perspectiva sobre el desarrollo de esta herramienta y luego a mí me interesaría mucho también que nos hables de digamos, el traspaso a la app, cómo ha sido esta evolución. Genial. Y esos son creo, dos buenos temas para Sí, iniciar. me parece muy interesante. La verdad es Vamos que la allá. mañana está siendo muy enriquecedora. Lo bueno que desde Travel Club llevamos ofreciendo fidelidad 28 años a un montón de clientes que al final operan en lo que es el conjunto de la cesta de compra. Eso nos da una visión, como hemos visto en las ponencias anteriores, muy transversal. Tenemos un volumen de operaciones año de aproximadamente entre 225 y 240 millones de operaciones que nos permite tener una información que enriquece la posición y la propuesta de cada uno de nuestros clientes al mercado, porque saben cómo operan sus clientes y, como bien comentaba el ponente anterior, cómo operan en el resto de operadores y te da una visión transversal. Es cierto que para sacar todo el jugo a tanto volumen de transacciones hace falta algo que es fundamental, que es capacidad técnica y capacidad interpretativa de la información y de los datos. Porque tener 225 millones de transacciones, y no os digo de cuántas variables cada una de ellas, de nada vale si no tienes una capacidad para explotar esa información y ponerla en valor, ¿no? Entonces, creo que de lo más relevante que tenemos, y nosotros llevamos trabajando con Machine Learning ya unos cuantos años, es precisamente tener esa capacidad de interpretación y un Business Intelligence que hace que interpretes bien qué pasa cuando actúas contra un cliente, qué pasaba antes, qué pasa cuando actúas con él y qué pasa después. Para precisamente afinar la inversión, porque en todo esto, todos esos KPIs que hemos visto, lo que al final se busca por parte de todos nuestros clientes es afinar la inversión. Es decir, si haces una comunicación masiva, tienes una inversión X. Pero si identificas aquellos donde cada euro que gastas tiene una propensión a que cambie comportamiento de manera real, solo invertirás en aquellos donde esa propensión existe. Y donde no está, pues no invertirás. La eficiencia es, por tanto, un elemento fundamental, como en todo lo que sea el tema de la productividad y la rentabilidad. Hemos tenido que hacer un viaje, yo creo que amable, porque estar tantos años en el mercado y tener un nivel de actividad que ronda los 10.000 millones de euros hoy, a pesar de que parezca que no estemos en el mundo, pues realmente eso ocurre cuando das y prestas el servicio que tus clientes buscan. Grandes compañías que aquí aparecen bien posicionadas en fidelidad, como puede ser Eroski, no está, pero también Repsol o muchas otras que están en el programa y todas las que están en el comercio online que tienen un rendimiento en nuestro entorno extraordinario. Eso nos hizo digitalizarnos cada vez más. Damos un volumen de altas dentro del entorno de Travel, aproximadamente entre 500 y 600.000 a través de nuestros clientes. 500 y 600.000 anuales. Es decir, hay un refresco permanente de un tipo de cliente que además está fundamentado en esa capa de 35, 40, 45 años cuando ya empieza a madurar el cliente y hacer su periodo de vida realmente rentable para las compañías. Todo este conocimiento lo hemos puesto al servicio del mercado porque no solo damos la solución Travel como única solución, comentabas tú bien en la primera ponencia,
que al final lo que hay que dar es una solución de relación con el cliente. Puede ser o no un club, porque cada mercado y cada espacio lo que precisa es la solución más eficiente para ese entorno y para ese mercado. Eso es un tema interesante, porque claro, vosotros podéis estar en un momento dado con 3 programas de un mismo vertical o 5. Sí, sí, sí. Y cómo se gestiona eso, ¿no? Para Eh, evitar, es evitar curioso, sí. el hacerse demasiado me too para todos ellos. La verdad es que hoy en día cuando empezamos a trabajar con clientes que trabajamos ad hoc con soluciones propias, más allá de Travel, realmente lo que solemos analizar es cómo está. Solo de la eficiencia ya sacamos rentabilidad. ¿Por qué? Porque suele estar gastando mal. Es decir, cuando digo gastar mal es que no está sacando rentabilidad a cada euro invertido, sino que invierte, tiene esa vocación de dar servicio a su cliente, pero no mide lo que hace y para qué lo hace. Y lo importante es cuando pones un club es para qué lo pones. Y poner claramente cuál es la senda de éxito de la puesta en marcha de un club o de otra herramienta de fidelización que pueda haber, ¿no? Entonces, la digitalización es una de las claves y la aplicación es una herramienta para que esa digitalización, como preguntabas tú antes, sea máxima, ¿no? Entonces, desde InLoyalty, con la solución ad hoc para cada cliente, sea o no un club de fidelización o con Travel, cuando es un programa de alianza que nos da una visión muy transversal de mercado, pues la verdad es que nos permite tener soluciones muy potentes. Imaginaros cuando arrancamos con un cliente y yo tengo una base de datos, la de Travel, que tiene una virtualidad que estadísticamente es absolutamente fiable y representativa del mercado en España. Se te da una potencia de solución y de propuesta que le permite al cliente ver cómo opera él en el mercado y cómo operan los que están en su competencia. Y eso te da una visión y una propuesta mucho más afinada. Hay mucho financiero aquí. Es decir, el club de fidelidad tiene mucho que ver con la rentabilidad a largo plazo, la propuesta de valor, la emocionalidad a largo plazo, pero vinculando al cliente con herramientas de scoring que podemos medir. Bueno, luego ya hablaremos de segmentación y demás cosas. Sí. Muy bien. Adrián, primero yo te pediría que nos expliques qué es Secura, porque no estoy seguro de que todo el mundo esté al corriente del sector. Y luego, hombre, Secura es un Buy Now, Pay Later, ya os he dicho antes, él nos explica ahora qué es eso, pero se la juega en acertar en su, digamos, scoring de un cliente que además en nuestro país y en nuestra región europea, pues no es fácil acceder a ese dato, al dato de solvencia de alguien que te está solicitando un aplazamiento de pago, te está solicitando algún tipo de crédito financiero, etcétera, ¿no? Entonces, jugarse esto a la inteligencia artificial parece eh, como una valentía exagerada, ¿no? We gotta be a little careful, before we fully release the beast. But we're certainly making. Puedes hacerlo en español, yo creo, mejor, ¿eh? Sí, mejor. Vale. Sí, sí. Bueno, pues antes de nada, como decía José Luis, Secura es una empresa de tecnología de pagos que ayuda a los comercios de todo tipo, en hasta 15 sectores distintos, a incrementar las ventas, la adquisición de clientes, la conversión de ventas y la recurrencia de compra, o lo que llamamos el loyalty. Como decía José Luis, realmente uno de nuestros mayores costes es lo que llamamos el default, que es el impago por los préstamos. Es incluso mayor que el coste de salarios para la empresa. Entonces, uno de los retos de Secura, como empresa de pagos flexibles, que hasta hace poco era nuestro principal fuente de ingresos, aún lo es, de hecho, durante este último año hemos sacado nuevos modelos de suscripción y una plataforma como servicio para atender a centros educativos, donde básicamente con un modelo SaaS les damos nuestra infraestructura para que puedan aceptar pagos y hacer el scoring ellos mismos. Realmente donde se juega el partido en el caso de Secura es en la cuantificación del riesgo. Y tenemos que mantener un balance entre el controlar el riesgo, es decir, eliminar el fraude y con una precisión quirúrgica decidir cuáles son los shoppers a los que no les vamos a dar el préstamo. Mientras, mantenemos nuestra promesa a los comercios de una tasa de aceptación alta. Una tasa de aceptación alta, la tasa de aceptación es básicamente el porcentaje de shoppers que han empezado el proceso y lo van a acabar con una transacción aprobada. Es uno de nuestras, diría, core competencies o ventajas competitivas
respecto a la competencia en el sur de Europa, que es el consumidor que conocemos muy bien. Y esto nos ha llevado los últimos 10 años, desde que empezó la empresa, a conseguir una posición de liderazgo en estos mercados. Entonces, a día de hoy, nosotros estamos utilizando lo que llamamos un Machine Learning semi-supervisado. Básicamente, el Machine Learning pues, identifica estos patterns, estas tendencias, y toma decisiones de manera autónoma sobre el credit assessment, sobre si vamos a aprobar o vamos a denegar a un consumidor determinado. Ahora, hay que tener en cuenta que estas decisiones tienen en cuenta 5 datos que nos está proporcionando el consumidor en el momento de la transacción, pero a tiempo real está evaluando más de 600 parámetros para tomar esta decisión. Parámetros que no solo se relacionan con el shopper, sino con el contexto en el que ocurre la transacción. Entonces, decía que es semi-supervisado porque hay un grupo, un pequeño subset de transacciones, de órdenes, donde el algoritmo no lo tiene claro, tiene dudas. Y en ese caso nos hemos dado cuenta que es mejor combinar esta intervención de la máquina, de este algoritmo autónomo, con humanos. Entonces tenemos un equipo entrenado en behavioral analysis y de psicólogos que van a llamar al shopper en el momento de la transacción. Estamos hablando de un grupo relativamente pequeño de transacciones. Normalmente está entre el 7 y el 3%, depende del sector y del perfil de riesgo. Y en estos casos, estos humanos van a hacer una serie de preguntas básicas al comprador. En algunos casos van a tener que improvisar otras preguntas en base a estas respuestas, y no solo se va a evaluar la validez o no de las respuestas, sino otras cosas humanas, como puede ser el tono de voz, como puede ser el tiempo que ese usuario se toma para contestar estas preguntas básicas y muchos otros factores. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta es que los humanos, en hacer esta parte muy humana de interpretar y de articular emociones, es mucho mejor, ¿no?, que los modelos que tenemos a nuestra disposición de AI. Lo estamos testeando y va mejorando de manera significativa, pero hasta llegar al punto donde este AI puede tener una conversación con un humano pareciendo a un humano y es capaz de interpretar estas emociones, aún nos queda un gap importante. Entonces, no te sé decir si van a ser 8 meses, creo que no, sí te lo puedo decir, o 1 año y medio o 2, pero aún falta este recorrido para llegar a lo que sería un puro AI. Como sabéis, ML es un pequeño subset de lo que sería AI. Sin embargo, la tasa de progreso que estamos viendo al mejorar las mejoras de esta tecnología son realmente exponenciales. ¿Qué hacemos con los insights que sacan los humanos? Los metemos de vuelta en el algoritmo, ¿no? El aprendizaje continuo necesario para hacer esto. Entonces, sí, creo que nos quedan un par de añitos, José Luis, para llegar a este punto de full automation en lo que es el credit assessment. ¿Tiene sentido el hacer estos trabajos, digamos, de manera en la generación de una base de datos con independencia de que existan las transacciones? Es decir, yo no voy a comprar un Buy Now, Pay Later, pero a ti te puede interesar tenerme catalogado para cuando lo haga, porque algún día, pues vete a saber. Así es, así es. Creo que hay quizás un concepto contraintuitivo ahora que estamos hablando de la inteligencia artificial, que es el de AI a día de hoy ya es un commodity. Es un commodity al ser ampliamente accesible, está estandarizado y está disponible para negocios de todos los tamaños. Para los individuos, probablemente más de la mitad de vosotros estáis utilizando un AI, ya sea ChatGPT o Perplexity, como asistente personal para hacer distintas tareas. Entonces, algo a lo que aludías durante tu charla, que me ha parecido muy interesante y que es el tema del first party data, ¿no? De esa información que estamos recopilando sobre nuestros clientes de manera directa.
siendo quizás el elemento real de diferenciación en todo esto, ¿no? Cuando hablamos de la inteligencia artificial, porque al final el mejor modelo de inteligencia artificial con un modelo de first party data que no es bueno, no va a salir bien. Es mejor tener a un tío de marketing o de ventas intuitivo que utilizar este tipo de approach. Entonces, definitivamente, ya no solo es cómo se captura el dato, pero cómo se normaliza y cómo se procesa antes de que llegue al AI para realmente poder hacer uso del mismo. Bien, gracias. Masha salió de aquí del IES en el año 99 y desde entonces Masha además tiene una peculiaridad y es que lo habla todo. Te puedes hablar cualquier idioma de los que están conocidos en el mundo y dialectos, algunos dialectos, y los tiene dominados todos. Bueno, pero Masha salió de aquí del IES en el 99 y se unió al grupo WPP y ha estado pues, en toda una serie de industrias, de agencias de comunicación, de relaciones públicas, bueno, de works, en el mundo de la comunicación. Entonces, bueno, ya has visto lo que pienso yo del futuro del mundo de la comunicación, ¿no? Con el retail media. Yo creo que les quedan 2 telediarios. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? ¿Cómo reaccionas frente a esa afirmación tan categórica? Bueno, Es hablo en in inglés. English. Yes. I myself already exited from the agency world and moved on the client side. So maybe with that in mind, with that future in mind that you were describing, that is a good move. Indeed, the communication services industry has a lot of challenges with the arrival of AI. But so do clients. You know, it's actually not AI now disrupts everything, as we know. I do believe that the fundamental thinking behind marketing and definitions of loyalty is still the same. You know, loyalty is fundamentally a strength of emotional bond with your brand. It's defined by the quality of the brand experience, primarily. Yes, loyalty programs can play some role in winning a bit more of that, but in the end of the day, it's the quality of your product or service and how it delivers on several dimensions. We always talk about performance treatment, so the way you actually treat your customer, your flexibility, your being adaptive to the customer's needs. And the third one, the sense of belonging. So the belonging, not just the connection, not just between the customer to the brand, but potentially between the to other customers. Those are that thinking is still valid, and AI is not going to change this. What it does allow is to make experiences more personalized, more relevant, and therefore stronger. And that is customer-centered organizations can benefit enormously from this whole new level of opportunities offered by the data. But if you're not a customer-centered organization to start with, AI is not going to necessarily be a game changer because it actually brings, like you said, a lot of challenges. You need new type of expertise. You need multidisciplinary people who are able to connect data to real human behavior, because marketing and loyalty is fundamentally about human behavior. We have more data to describe it now. We have enormously richer context, yes, but fundamentally it's about understanding of human behavior and making whatever we do serve the purposes of this behavior.
And actually, this very interesting thought on the repertoire approach to loyalty. Again, a fundamental process of designing service or making your product better for customers is still the same. You still need to do competitive analysis. And the latest thinking in marketing, and that comes from innovative thinkers like the types of IDEO, is the idea that if you shift your understanding of what your immediate competitive set is, you get a better picture. You can start getting ideas from some of the best ideas come from from the sector that's not yours. Ujú. Also, you can find ways to partner with other brands where there are synergies, where there are behavioral synergies, Ujú. and build the sense of belonging. Ujú. So that's all. This is what AI can help. Actually, AI together with data analysis. Not everything that's data driven is AI driven. Ujú. So there is hope for There marketing. is hope for those who there's an educational challenge. We all have to start Ujú. being, re-educating ourselves, Ujú. being much more fluid, much more multidisciplinary. Bien. Ujú. Voy a preguntaros una cosa a cada uno y las dejo las dos en el aire para que las cojáis en el orden que queráis. Mira, un tema que yo creo que es tuyo sería, vosotros estáis en muchos programas diferentes y sobre todo estáis en el pulso de los entrantes y los salientes en los programas de fidelización, al ser un proveedor de programas para terceros. ¿Cuáles son los verticales que crecen más ahora en cuanto a desarrollo de apetito por disponer de un programa de fidelización? ¿Por qué crees que se ha producido este despertar de ese tipo de empresas? ¿Y cuál es tu forecast en ese sentido, ¿no? Y a ti, bueno, ya te lo pregunto a continuación. Adrián, dispara tú. ¿Mm? Sí, pues has comentado a primera hora una cosa que es realmente cierta. Se llega a esto mucho por comparación competitiva. Es decir, lo ves en los demás y entiendes que tu posición sin ese programa o sin esa solución tiene una debilidad competitiva que quieres subsanar. Es cierto que cuando empiezas a ver la situación de cada una de estas compañías y empiezas a hacer propuestas construidas ya desde cómo es la compañía, el entorno y el mercado, empiezan a abrir la mente y les empiezas a dar luz de dónde tiene que ir y lo que tienen que hacer, ¿no? Les hacemos mirar cosas muy básicas, pero sobre todo que empiecen a hacer los números de que esto para qué está, qué invierto y para qué invierto, y cuánto voy a ganar con ello y en qué posición competitiva me deja. Y el programa o te da personalidad o te fortalece en esa personalidad competitiva que tienes, o realmente el club, si no apuestas por él y no es transversal, que está condenado al fracaso. Que es lo que pasa con la mayoría de los clubs que están inertes en las compañías que hay por ahí. Los que realmente funcionan es porque lo han metido transversalmente en el core de la realidad de la compañía. Y toda la gente está seducida por ese objetivo, de que ese club transmite todo lo bueno que la compañía. Y el socio que tienes que tener para que eso tenga, digamos, tracción, ¿es una petrolera? ¿Es qué? No, no necesariamente. Es verdad que la fidelización tiene más éxito cuanto más frecuencia tienes, Ujú. porque evidentemente ayuda a la recurrencia a transmitir valor y que la gente conozca toda la propuesta. Pero hay compañías donde la frecuencia es muy baja y la fidelidad es enorme. Tengo un cliente, Balearia, que la gente pasa al estrecho una vez al año y es sumamente fiel, porque hace muy bien las cosas. Y utiliza las herramientas típicas del marketing para seguir atrayendo no solo ese al que viene. Con él trae un amigo tradicional, trae a toda la familia. No te dejan vivir, una vez te han pillado, te han... Exactamente, y empezar a comentar. Entonces, cada uno sabe explotar bien si lo hace transversal, lo mete en el core de negocio, es decir, deja de ser una herramienta solo de marketing para relación de customer experience y lo transmites a que sea una máquina de transformación del negocio, de evolución del negocio, de manera que empiece a competir creciendo en vez de, como decía antes, 5 o 10, que sea al revés, que crezcas tú más deprisa que el mercado. Entonces ahí ya se convierte en algo que Ujú. todo el mundo te compra con facilidad. Ujú.
ligando con este tema, y un tema que hemos hablado muchas veces tú y yo, en Secura, uno de los grandes hitos del uso de inteligencia artificial y machine learning ha sido la obtención de eficiencias en marketing, ¿no? O sea, es un tema más de operaciones que de marketing, o de operaciones de marketing, si quieres, cómo se ha conseguido reducir los costes de marketing y el tamaño del departamento y tener a la gente, digamos, no absolutamente presionada por ello, sino con cierta holgura, a partir de cambiar la forma de trabajar alrededor de, pues una cosa que decía Masha también hace un momento, y luego ya te lo preguntaré a ti, que es cómo organizarse para la inteligencia artificial en las empresas, ¿no? Es muy buen punto, José Luis. Es verdad que normalmente cuando hablamos de inteligencia artificial siempre pensamos en la misma aplicada pues, a productos, ¿no? Las innovaciones que pueden ir derivadas, pues, por ejemplo, como los programas de fidelización. Pero sí es verdad que durante el último año y medio hemos hecho un gran esfuerzo dentro del departamento de marketing para, a nivel individual, cada uno de nosotros utilizar herramientas de inteligencia artificial para to enhance ourselves, no me sale en castellano, ampliarnos, ¿no? Entonces, este concepto que quizás en contextos más tecnológicos en Silicon Valley se utiliza mucho, que es el del 10X ingeniero, ¿no? Es decir, alguien que por su talento, capacidad, orientación a los resultados es capaz de producir 10 veces el valor que el ingeniero medio. Creo que es ahora aplicable para a cada uno de nosotros, ¿no? Quizás es un cambio de mentalidad, ¿no? Y el no tenerle miedo a la inteligencia artificial como "Oh, me van a reemplazar", sino como puedo ser mucho más eficiente, ¿no? Os voy a poner algunos ejemplos. Desde la creación de imágenes, donde antes un diseñador tenía que utilizar Photoshop y pasarse horas haciendo retoques, ahora puede crear imágenes desde cero con una calidad, ¿no? Que es prácticamente indiferenciable respecto a una imagen real o lo que hubiese requerido hacer un photoshoot. Editar las imágenes segundos. Entonces, de lo que antes eran tareas que se tardaban días, ahora se tardan horas. Entonces, para una empresa como Secura, que está creciendo al 70% anual, obviamente esto no significa que vamos a reducir plantilla de alguna manera. Al contrario, significa que podemos hacer mucho más manteniendo, incluso incrementando la calidad de los outputs, ¿no? Hemos sido capaz, como eludía a José Luis, de reducir un 70% los fees que pagamos a agencias para la creación de contenido. Desde creación de contenido de SEO, desde la producción de imágenes. Una de las cosas que más me fascina por el impacto que tiene, ¿no? Cuando lo ves, porque es muy, muy gráfico y muy audiovisual, es con el tema de las traducciones. Estamos operando en todo el sur de Europa y en Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos un vídeo, ¿no? de alguno de nuestros ejecutivos hablando de algún tema en concreto, pues antes había todo este proceso de mandarlo a una agencia, traducirlo, subtitularlo, corregirlo. Ahora hay herramientas que no solo van a traducir con una perfección asombrosa el contenido que está diciendo en el contexto de negocio, incluso en el contexto de nuestra industria, que a veces... Tomen nota los traductores, ¿eh? No pueden ustedes cortarle ahora mismo. Pero es que además van a utilizar la voz de la persona que está hablando y le van a hacer el lip sync. De tal manera que ver a nuestro CEO sueco David Backstrom hablando un francés perfecto es una realidad hoy en día. Entonces, estamos hablando de un proceso que hubiera sido costoso, que hubiera tardado semanas en tener este contenido traducido a la perfección en 5 idiomas distintos, que lo podemos hacer en menos de media hora. Ojo, esto realmente es un cambio de paradigma a nivel individual, ¿no? Entonces, creo que es el tema cultural que habíamos dicho antes, es que la gente del equipo sienta que puede incrementar su influencia, su eficiencia y los outputs que está produciendo para la empresa, ¿no? Y todo eso que se llevan con ellos. Masha, otra vez las agencias recibiendo, ¿eh? Well, you know, have you seen this ad, 100% AI created ad by Coca-Cola? No, it's
the moment it was released, the agency world was on, I mean, people were flying, all CEOs I knew were flying in panic around the world trying to figure out what to do about the arrival of generative AI. It's a bit calmer now. I think the dust has settled. And yes, some functions, fundamental functions of content creation have been automized. So some functions in the agency world have disappeared. They have to think where the value is, and the value is in the insight, in knowing how to use the data for creating consumer. The same thing, the holy grail of strategic marketing, consumer insight. I wanted to point to another area that's not only concerns agencies, but also clients. Once you have this level of richness of data, and not only that, it's a dynamic picture. So you have a constant stream of new information. You have to do something about it. You need to start making decisions in a way that I guess is new, much more adaptive, faster, more frequently. So it's not once a year approval of the marketing plan and ya está, y no hacemos nada más. Once you have data and you don't do anything about it, that's actually worse than not having any data. So that creates a new challenge for marketing profession as well, and for organizational structures. Because the traditional decision-making flow in big companies tends to be quite regimented, tends to be quite formalized, and a quick reaction to new information is not something that most companies are used to. And that's something that needs to be addressed, because the AI is challenging organizational structures as much as it challenges functional functions and makes some functions obsolete. And so this is something that's being discussed. I was in a conference in Berlin 2 weeks ago, Data and AI, and data scientists have been discussing these challenges. That a lot of potentially revolutionary data projects never go anywhere because they're seen as IT departments. So data-driven companies which allow and really embrace latest technologies, including AI, and turn them into transformative force, they organize themselves in a certain way that removes silos, creates a lot of connector roles, so people who can move between disciplines and translate things to each other. And that's the new challenge. That's the next challenge for organizational. Okay. Y Adrián, ¿cuáles son las próximas cosas en la bandeja de entrada de Loyalty y la inteligencia artificial en Secura? Pues mira, estamos trabajando en un proyecto muy chulo. Estamos desarrollando un consumer app, ¿no?, para tener una relación directa con el consumidor y empoderarlos para hacer compras inteligentes. Este consumer app va a tener un feature muy importante, que es una tarjeta. Es una tarjeta híbrida, débito-crédito, que va a permitir a los consumidores comprar donde quieran, sin ningún tipo de fricción, y ya sea antes, durante o después de la transacción, fácilmente con un par de clics, convertirlo, si quieren, en una transacción de pagos flexibles, ¿no?, para pagar con completa flexibilidad. Además de esto, ¿no?, para fomentar e incentivar la adopción y el uso de esta tarjeta, va a haber un programa, ¿no?, de loyalty, donde básicamente nuestro network de más de 5.000 merchants paga a Secura un revenue share, ¿no?, por esta adquisición o por esta recurrencia de clientes, que nosotros trasladamos directamente al consumidor para que exista esta segunda compra. Entonces, como eludíamos antes, esa es un poco la premisa a nivel proposición de valor de esta nueva herramienta, pero lo que creo que es un cambio de paradigma es
es el concepto de este first party data del que estábamos hablando antes. Ahora mismo, Secura, pues sí, tiene información, ¿no?, sobre los consumidores, socioeconómica y demográfica, hasta cierto punto. Y estamos tomando estas decisiones de crédito en base a esta información y a estos 600 parámetros adicionales que tenemos. Pero esta aplicación va a abrir un rango de información que nos va a permitir habilitar a un AI para hacer un tipo de marketing que no solo no hemos hecho nosotros, sino que creo del que hay muy poco. Os explico. El primero es un proceso que se llama KYC, Know Your Customer, que básicamente es un proceso regulatorio que tenemos que hacer sí o sí, donde vamos a evaluar al consumidor si le damos la tarjeta o no le damos la tarjeta. A partir de aquí podemos establecer un perfil muy detallado, ¿no?, de cuál es su situación de empleo, perfil socioeconómico, etcétera, etcétera. El siguiente paso, muy interesante, es el tema del Open Banking. El Open Banking va a ser algo que obviamente los consumidores tienen que ¿no?, opt-in, ¿no? No les puedes hacer un Open Banking así por así. Al hacer opt-in, el incentivo es que van a poder hacer unlock, ¿no?, de un nivel de rewards mucho más alto. Y lo interesante de esto es que nos permite ver dentro de la cuenta bancaria principal del consumidor las transacciones que han hecho durante los últimos 3 meses. Y iba a decir los 3 siguientes. Básicamente es que lo dejas abierto y vas viendo las siguientes transacciones durante los siguientes meses. Entonces, con estos 2 factores podemos entender a un nivel de profundidad quién es esta persona y qué le interesa. Hay un tercer elemento que es el intent, ¿no?, un poco relacionado con esta cátedra, que es esa actividad que estás haciendo dentro de la aplicación, ¿no?, qué te interesa, qué estás ojeando, ¿no?, y no has acabado de comprar. Es el hecho de no limitarte a la transacción para entender y para poder to address, pero también incluso anticipar algunas necesidades, ¿no? Si a esta persona le gusta irse a esquiar a Chile durante el verano, a no ser que entiendas muy bien quién es esta persona, le vas a ofrecer hacer el upgrade de los esquís en la temporada de invierno y no en verano cuando él se va a esquiar. Entonces, el utilizar este first party data para, con AI, llegar a este nivel de personalización donde podamos hacer un smart matchmaking entre merchants, productos y consumidores en el momento oportuno, creo que el contexto es súper importante, es el nuevo reto que nos planteamos. Muy bien. Oye, yo creo que me parece que ahora nos tenemos que ir a hacer un break, porque si no, Alfonso me va a matar. Pero esto que acabas de comentar va a ligar bastante con la presentación que tendremos después con Ofer Zimmerman sobre AGI. Yo creo que eso es algo que también liga mucho con una de las áreas en las que Intent se está focalizando recientemente. O sea que vamos a ver si eso resulta interesante. Vamos a darles un aplauso a nuestros panelistas. Muchas gracias.